Y yo he mirado con claridad siempre, siempre he mirado con absoluta claridad el peligro que significa para cualquier país la implantación del socialismo. Peor aún este llamado socialismo del siglo XXI, que no es sino la versión del siglo XXI del comunismo, ¿no? Es una versión similar a la que implantaron en Cuba en la década de los 60, ¿no? Y que al final ha causado la tragedia que le ha causado al pueblo cubano, ¿no? Y no me vengan con el pretexto de que el bloqueo, ¿no? El bloqueo lo que les hace es que no puedan comerciar con Estados Unidos, pero Estados Unidos es uno de 225 países del mundo. Tienen plena libertad para comercializar todo lo que quieran con México, Brasil, Argentina, Canadá, Europa. Entonces usan el pretexto, ¿no? Pero en realidad es un modelo fracasado, es un modelo eh, que ha implantado la pobreza absoluta en el pueblo cubano, un país tan rico como Cuba, que seguramente podría tener ahora mismo un estatus de vida mucho más alto, una isla maravillosa, pero a la que se le implantó en ese entonces el socialismo del siglo XXI. Ahí han permanecido en el poder ya más de 60 años. Y luego, pues, consiguieron adeptos, consiguieron también captar a Venezuela, ¿no? Un país también maravilloso como Venezuela, donde vemos con claridad los resultados del socialismo del siglo XXI. Lo vemos en Nicaragua, ahora última vemos una crisis espantosa en Bolivia. Entonces eso obviamente es un modelo que causa un daño terrible a los países, a los pueblos, engañosos en los primeros años cuando aprovechan la riqueza que tiene un país y se la ponen a repartir alegremente hasta que matan el emprendimiento, matan la inversión y viene la pobreza absoluta para todos, una cúpula enriquecida a más no poder, como pasa en Cuba, como pasa en Venezuela, mientras al país le empiezan a quitar sus libertades, libertad para expresarse, libertad para opinar, libertad para emprender, libertad hasta para escoger un culto religioso. Ya vemos ahora mismo cómo quisieron y tienen ahí un proyecto de ley, el correísmo en la Asamblea Nacional, irónicamente llamada ley para regular, no, ley para la libertad religiosa, ¿no? Libertad de culto religioso, nada más lejano a ese nombre. Precisamente lo que querían es controlar qué es lo que expresan los sacerdotes, qué es lo que expresan los pastores, qué es lo que la iglesia puede opinar sobre temas que son de interés nacional. Entonces, a esos extremos, donde además esto viene acompañado, como lo hemos conversado con usted, viene acompañado de una enorme irresponsabilidad en el gasto público, el populismo en su más extrema expresión, el creer que se puede inventar dinero para gastar y creer que esa es la manera de repartir el dinero a la población. Al final, ese gasto desmedido, ese gasto descontrolado, ese gasto uh, inventado, ¿no? Al final lo que causa es también el empobrecimiento absoluto de toda la sociedad, porque debemos comprender que lo que gasta el Estado, el gasto público, no es sino el gasto que hace un gobierno a nombre de todo el Ecuador y le saca el dinero a todo el país, a los más pobres, a los pobres, a la clase media, a todos, le saca el dinero todo lo que puede para él intentar quedar bien a punta de gasto público sin respaldo, sin sustento y sin recursos reales. Eso causa un deterioro, causa un caos en la economía de los países, que lo hemos visto nuevamente, lo hemos visto, y evidentemente esa es una posición a la que siempre estaremos en contrarios, siempre expresaremos nuestro punto de vista. Creemos que, claro, el país tiene problemas, el país tiene dificultades, el país hay muchas cosas que todos anhelamos que se vayan resolviendo, que mejore la situación del Ecuador, pero cuando la gente dice ya estamos mal como Venezuela o peor que Venezuela,
pues la gente que opina eso no tiene idea de lo que está diciendo. Sería bueno que vaya unos días, unas semanas al interior de Venezuela, o que hable con tantos venezolanos que están por acá, o cubanos que han salido corriendo de su país, que hablen con ellos. Y entonces se van a dar cuenta que si estamos mal, pues en un régimen socialista estaríamos mucho peor. Ahí sí estaríamos en el fondo del abismo y del cual incluso no podríamos salir, porque son gobiernos que se toman el poder y buscan la manera de quedarse para siempre en el poder. Entonces, regímenes de esas características siempre van a tener resistencia, gracias a Dios, y yo he tenido una posición política coherente, consistente, ideológicamente clara durante toda mi vida, y cuando los medios han considerado mi opinión, pues la expreso con absoluta claridad, tratando de que la ciudadanía pueda quizás ilustrarse de mejor manera, conocer qué significan los socialismos, que es el fracaso absoluto de una sociedad. Y que bueno, yo creo que los resultados del domingo pasado han creado en el Ecuador y se puede percibir, ¿no?, un ambiente de tranquilidad, ¿no?, de mucha tranquilidad. Hemos protegido valores esenciales de una sociedad, como es la libertad, como es la posibilidad de crecer ordenadamente, el respeto a la moneda que tenemos, que nos da estabilidad y seguridad en el poder adquisitivo que tiene una moneda dura como es el dólar. Luego tenemos muchos problemas que resolver, sin duda, pero me parece que los resultados han creado un ambiente tranquilizador en el país. Al menos creo que tendremos 4 años. Bueno, habrán seguramente muchas tormentas en el paso de estos próximos 4 años, pero ojalá, por el bien de todos, de nuestro país, el gobierno tome las mejores decisiones posibles y podamos encontrar el camino al desarrollo, que es lo que todos anhelamos. Claro, una par de inquietudes de carácter nacional para un poco relacionar con la provincia, considerando que usted fue prefecto y ahora asambleísta y conoce bien el tema nuestro. Bueno, ¿qué le espera al gobierno, ingeniero? Porque la situación del país de todas maneras es harto difícil. Bajó el riesgo país y eso entiendo que puede soliviantar a un gobierno, lo alienta y genera mejores condiciones de todas maneras. ¿No es cierto? Alivia la situación, pero la situación es harto difícil. Este amigo mío que estaba mencionando yo anoche, Dieguita, él decía, un amigo mío muy noble, decía, ya verá que se acaba la delincuencia solo con esto. Porque esa delincuencia era como, la violencia era como prefabricada. Dice, ya va a ver cómo que ahora, fíjese cómo ha percibido la gente este problema de la inseguridad, que ellos lo intentaban vender a la inversa, como que es la violencia en este país que ya no se aguanta, que vamos, y la gente ha leído exactamente a la inversa. Tome en cuenta usted que es político de alto nivel, entonces léalo. Mi amigo, un hombre de pueblo, dice, yo le garantizo que se va a acabar la violencia, ya con solo esto. Le digo, tanto así no ha de ser. Hágame el favor, dice, anote ahí que se acaba la violencia. Todo eso era, él dijo así, o sea, era hecho, dijo, ¿no? Forzado, Claro, forjado. entonces nosotros decimos prefabricado, organizado, para generar un ambiente convulso en el país. ¿Qué piensa usted ahí al respecto? Sí, yo coincido en una parte de ese análisis. Yo creo que hay un grupo político, me refiero a la Revolución Ciudadana, que tiene claros vínculos con el mundo del narcotráfico, con el mundo del crimen organizado. Lo ha descubierto la fiscal general del Estado. No estamos diciendo nada novedoso. Han sido descubiertos vínculos clarísimos, declaraciones celulares intervenidos como del señor Norero, por ejemplo, que fue el que puso mucho dinero incluso para la liberación del señor Jorge Glass. Eso fue descubierto en sus conversaciones. Sus cercanos también lo delataron, y el señor Ronnie Aliaga, ¿no?, claramente vinculado a los GDOs. Toda esa parafernalia de los grupos urbanos, ¿no?, los Latin Kings, en fin, los choneros,
bueno, todos esos vimos grupos amigables, cercanos al ex gobierno del presidente Rafael Correa, y además el retiro de la base de Manta, la base de Angostura, donde estaban pues cuidándose los señores de las FARC de Colombia. Es decir, hay claros vínculos. Y por supuesto, una de las formas con las que se quería desprestigiar, afectar la imagen del presidente Noboa era dar una imagen de superviolencia, un país enormemente violento en el Ecuador y que el gobierno no ha sido capaz de enfrentar la violencia y de recuperar niveles de seguridad en el país. Entonces tenían que seguir existiendo crímenes visibles en los barrios, sobre todo en la costa, ¿no?, que se ha visto con tanta indignación. Y entonces, ahora que perdieron las elecciones, uno diría, bueno, al parecer ya perdieron también los GDOs, perdieron su batalla, y seguramente va a ser interesante apreciar en los próximos días y semanas si los índices de violencia empiezan a reducirse en el Ecuador. Claro, eso evidenciaría que había una estrategia política, ¿no?, al crear esa imagen de violencia. Creo que el gobierno ha hecho cosas importantes, buscar asesoramiento internacional. Es posible que eso dé buenos resultados, ojalá dé buenos resultados y el Ecuador recupere la paz, la tranquilidad, la seguridad. Sería una gesta enorme la que el gobierno pueda cumplir en beneficio de los ecuatorianos. Y luego, claro, doctor, los temas que el país tiene, como usted bien dice, hay temas difíciles que tiene que enfrentar el gobierno con responsabilidad, tanto en el sector público como en el sector privado, porque debemos entender que los dos, el mundo público y el mundo privado, son los motores que generan desarrollo en un país. En el sector público, el gran problema que tiene el Estado, que tiene el país, que tenemos los ecuatorianos, no es un problema del presidente de la República únicamente, es el enorme déficit fiscal, que lo vimos arrastrando desde hace 20 años. Hace un poquito más de 20 años fue un año que por fin tuvimos superávit fiscal allá en el gobierno, me parece, de Lucio Gutiérrez. Pero de ahí para acá han sido años de permanentes déficits fiscales, es decir, de permanentes faltantes en la caja fiscal para cubrir todos los gastos. ¿Por qué? O porque inflamos los gastos en exceso o porque no tenemos suficientes ingresos. Y ese es un tema que el gobierno tiene que atacarlo. Seguimos viendo, y hemos visto en los últimos meses, claro, los GATs atrasados en sus transferencias, proveedores del Estado impagos, dificultades para cumplir sus compromisos, el gobierno con la sociedad, con quienes son contratistas o proveedores del Estado. Pero hay un problema en el sector público que tiene que enfrentarse con responsabilidad, con claridad y dejar en orden la economía. Hay que buscar la manera de bajar el gasto público, hay que ser eficientes en la recaudación de tributos. Eso en el lado público, eso tiene que el gobierno enfrentar ese problema difícil. Y en el lado privado, pues, encontrar cuáles son las decisiones que se deben tomar para alentar la inversión, para alentar el crecimiento del sector privado. Y me parece que el país tiene de entrada, hay unos 3 sectores con grandes posibilidades de ser forjadores del desarrollo, del crecimiento económico. Me refiero al sector petrolero, ahí hay mucho que hacer en el Ecuador, el sector petrolero, el sector minero, la minería por supuesto legal, la minería con todas las condiciones y el cumplimiento de normas, empezando por normas ambientales, tributarias, laborales, y el sector eléctrico. Creo que en el sector eléctrico el Ecuador tiene grandes oportunidades de generar grandes inversiones. El país necesita mucha generación eléctrica, hidroeléctrica, eólica, solar, nuclear, lo que usted quiera, ¿no? Toda la energía térmica, toda la energía. El Ecuador tiene un déficit enorme de energía. Dios quiera que este año no tengamos nuevamente apagones. Espero que el gobierno creo que está trabajando en esa línea, pero dependerá nuevamente de cómo venga el clima, sobre todo en el segundo semestre del año. Pero esperemos que hacia el futuro se trabaje porque el Ecuador tenga más bien superávit de producción energética, y eso va a requerir muchas inversiones. Aquí mismo usted ve el proyecto que hemos hablado tantas veces, el proyecto eólico Villonaco 3, es uno de varios proyectos eólicos que se pueden generar en la provincia. Solo ese proyecto se habla de una inversión
cercana a los 200 millones de dólares. Bueno, una inversión de 200 millones de dólares es una inversión importante para el país, no se diga para Loja. Y como esa, muchas más, y no solo en Loja, en muchas partes del país. Se habla de un proyecto hidroeléctrico Santiago, me parece, de una capacidad enorme de producción energética limpia. Entonces, ahí el Ecuador tiene oportunidades, por mencionar estos tres sectores. Pero también yo creo que hoy lo que ha pasado en el mundo con el tema de los aranceles también nos despierta de cuán importante es para el país el sector exportador. Todas aquellas actividades orientadas a la exportación, cuánto apoyo necesitan que le pueda brindar el Estado en lo que sea posible, abriendo mercados, firmando tratados de libre comercio. Yo creo que hay que revisar también el mundo laboral. La legislación laboral en el Ecuador es una legislación inflexible. De esa le iba a preguntar más adelante. Ingeniero, las relaciones políticas son interesantes. Lo digo aquí porque es un tema público. Me da la impresión de que el gobierno no tiene buenas relaciones con el actual prefecto. He escuchado de un nivel que no, que de hecho lo detectaron en algún lado de que él pateaba para el otro lado, y que obras importantes que se preparan para Loja van a ser ejecutadas directamente por el gobierno y que no entrarán en esa alianza con la prefectura, porque así es la política, digo yo. No sé si usted le entenderá a la política, y si quiere le voy a poner obras concretas en las que nos han comentado y hace rato de que ya no entrarán en alianza con la prefectura. Vamos a ver más adelante, y no porque se les ocurre a la dirigencia de Loja, sino porque viene la orden desde Quito de que hay que trabajar aparte de la prefectura en este tipo de obras. No tengo ninguna información al respecto. No creo que sea así. Es mi percepción nada más, Sí, no sí, tengo mayor información. También, no solo le estoy comentando, ¿está a bien? nosotros también nos lo comentan, y tampoco es que vamos a certificar, ¿no? Sí. Sino que hay que tener cuidado en eso, porque de todas maneras algo habrá, ¿no? Algo, alguna parte de eso será cierto, ¿no? Puede ser, ¿no? Que hayan versiones interesadas también en que esto pueda ser así. Yo he podido apreciar compromisos del gobierno, por ejemplo, la vía antigua Loja Catamayo, que entiendo que le está cumpliendo el gobierno. Justamente, si usted me habla de esa, exactamente sé la situación. Sé que esa es la única vía en que se la van a entregar y van a terminar, y hasta ahí llegan. He escuchado hablar de la vía Macará-Saucillo. Esa no va. Esa es la que, según la información que yo tengo, esa, o sea, sí va, pero va por parte del gobierno nacional, en donde no entrará la prefectura, justamente porque no tuvo ningún apoyo el gobierno de la prefectura. La prefectura había tenido, esta es la explicación, la prefectura había tenido todo el apoyo del gobierno, pero el gobierno no tuvo ningún apoyo de la prefectura, y que al contrario, la prefectura apoyó a la otra candidatura. No, Eso es lo que le estoy tampoco. comentando, le sigo comentando. Yo puedo decirle, conozco a Mario. Mario es un hombre de una ideología más bien muy cercana a la derecha, a la centro derecha, si quiere usted. De modo que ideológicamente Mario está muy identificado con la línea del gobierno Tal vez por actual. las amistades de doña Paola, que creo que intentó ella conquistar algunos prefectos, y no sé si lo logró, ¿no? Puede ser que algunas decisiones Yo hayan también sido comparto leídas. con usted, ¿no? Comparto el 100% con usted de que la ideología del actual prefecto no tira para allá, ¿no? Y Mario en eso sabe perfectamente el peligro que significaría para el país la vigencia del correísmo en el poder. Eso lo tiene él absolutamente claro. Hay prefectos cercanos que en algún momento yo he visto que han estado acá en Loja. Es parte, ¿no? Parte de la vida de los prefectos, las relaciones con los demás. Mire, yo en algún momento tuve una relación buena, estrecha, cercana, por ejemplo, con Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha en ese entonces. Creo que era el presidente nacional de Alianza País, me parece. Son relaciones que uno las tiene que tener. Es como en el mundo internacional. El país tiene que tener buenas relaciones con Estados Unidos, tiene que tener buenas relaciones con China,
tiene que tener buenas relaciones con todos los Usted países tiene del buenas mundo. relaciones con ADN. Perdón. Usted tiene buenas relaciones Yo con tengo ADN. una relación cordial con ADN en términos A tal generales. punto de querer captar el partido No, para... de ninguna manera. De ninguna manera. Esas también son Entonces, versiones si esto no es... equivocadas. Ya, pero entonces quedemos así. Si eso no es cierto, todo lo anterior de la relación con la prefectura tampoco es cierto. Porque casi a mí ya me han certificado de que usted estaría trabajando para captar la dirigencia de ADN en la No, provincia de Loja. no, Bueno, por no. eso se lo estoy preguntando. En tal caso, mejor asumo la responsabilidad y se lo pregunto. Mire, usted y yo creo que conocemos que en nuestra provincia pululan una serie de versiones. Hay gente que le gusta sacar versiones, Especular. especular, Ya. sí, y crear para decir, a ver, yo les dije, ¿sabe? Hay mucha gente que es así. No, son versiones que Bueno, no pero tienen ¿no tiene interés o sí? no, de ninguna manera, doctor. Es decir, mire, Ajá. mi posición es política, es una posición de coincidencias ideológicas, de coincidencias de principios. No, pues Evidentemente que en la coincide, asamblea, usted coincide. perdón, Usted coincide ideológicamente, sí, ya pues sí, por eso. sin duda. Entonces no está muy lejos de aspirar Pero es a... que una Bueno, cosa si lo es, buscan, una cosa son las ideas que uno puede defender, que uno puede sostener, en las que uno puede creer y los principios. Otra cosa es ya entrar en la parte administrativa de una estructura política. Son dos cosas diferentes, completamente diferentes. No tiene por qué ser lo uno consecuencia de lo otro. Son dos temas independientes. Yo, yo he tenido ya una vida rica, digámoslo así, en el mundo de la política. em, y yo me siento muy satisfecho con la vida que he tenido en la política acá en Loja, muy agradecido con el apoyo que durante muchos años me ha brindado el pueblo de Loja, las responsabilidades que he cumplido, que las he hecho con eso, con un sentido de responsabilidad. No está en mi horizonte incursionar en la gestión administrativa de las estructuras políticas de ningún partido en Loja, así que peor eso yo lo asumir la descarto administración absolutamente, esa pública. versión que usted ha escuchado. Claro, pues peor asumir la administración Pero le pública, acabo de decir con mucha claridad, claro, doctor. por eso, peor, o una tajada de poder, No, nada. doctor. O tal vez esta sí, una candidatura No, por doctor, parte de ADN. no tengo ningún interés en ninguna de las opciones que usted ha expresado. Ya. Estoy mirando mi vida con mucha más tranquilidad, con mucha más riqueza humana y Dios quiera, ¿no? Que todo siga bien en mi vida, como gracias a Dios está. Así que Bueno, le ya comento. hagamos a el ver, análisis, podemos hacer ya, análisis siempre, le ¿no? comento, sí, no, es que es mi obligación también esclarecer. Aquí estuvo el día lunes el director de ADN y dijo públicamente, sin dar nombres, que hay tres personas, son tres aspirantes a captar el poder del partido. Y entre ellos una mujer que ahora sé, pues obviamente que es una ex asambleísta, usted, y quisiera decírselo a él mismo, la otra persona, eh, será la próxima semana cuando volvamos del feriado, si es que me lo permite, desde luego, tener una entrevista para que lo confirme o no, que quiere la dirigencia de ADN y que quieren la primera candidatura, la que se presente a la constitución, a la constituyente, la la que sea, pero quieren eso. Entonces, usted, o sea, uno menos, porque usted Doctor, dice esto es que no es, como... dentro de los tres que no dio nombres, yo sé que usted era uno de ellos. Entonces, descartamos un nombre. No, yo no he escuchado lo que usted dice. Usted me No, está no, no, es contando que en este no momento. dio nombres. Esto es como a veces los celos de algunas mujeres, ¿no? Que sienten tanta inseguridad de su pareja que empiezan a elucubrar No, pero de los hombres otras también, relaciones. Entonces, pero también creo puede que es haber un acto celos de los hombres. creo que es un acto, sí, también, por supuesto, es un acto de inseguridad, ¿no? De inseguridad no sé, en sus propios conocimientos, en sus propias fortalezas, y entonces empiezan a ver fantasmas, ¿no? Pero En puede todo ser que lado. tengan buena información de parte del presidente, que el presidente les haya dicho. No creo que el presidente haya topado eso. El presidente
de lo que yo lo he podido conocer, es un hombre, como usted bien lo sabe, es un hombre parco más bien, para expresarse, es un hombre muy cuidadoso, ¿no? Muy discreto, la verdad. Entonces, de ninguna manera yo descartaría absolutamente que el presidente haya hecho menciones a otros nombres, no. No, me parece que es propio de eso, ¿no? De ese afán de las versiones, de los cuentos, de los fantasmas, de las fantasías, de los chismes y nada más. Y me parece Ya, que eso no es pasa tan nada, incómodo, ¿no? ingeniero, no pasa nada. Está descartado su nombre y para en esa opción está descartado, usted lo ha confirmado. Pues yo no he No, dicho nada, doctor. por eso, Todas son versiones que usted las está expresando, que las ha escuchado, que le han venido a decir acá. no es Y que yo le han digo, sido yo públicas. estoy con absoluta tranquilidad mirando las cosas. Cuando puedo opinar, opino sobre la realidad del país, sobre la decisión dificilísima que tenía el país el domingo pasado, una decisión complicada. Sí, sí, He sí, sí. expresado lo que pienso. Hizo un buen aporte para la causa, ¿no? Para la causa de ADN, de que querían ganar las elecciones, usted también jugó un papel importante acá, al menos en nuestra jurisdicción. Del trabajo legislativo, ¿qué obra, qué ley importante, qué trabajo se ha hecho ahí últimamente para todos? Las leyes son de carácter universal. Sí. ¿Qué se hizo ahí? No, la parte legislativa, le digo, los últimos 3 meses, por lo menos, si no es más, creo que ha sido casi una vergüenza, ¿no? Sí, Con lo cual no es novedoso. sí, Claro. porque claro, asumió la conducción de la Asamblea Nacional una asambleísta de la Revolución Ciudadana, la asambleísta Viviana Veloz, y ella puso toda la institucionalidad, digamos así, la Asamblea Nacional, a órdenes del proyecto político del correísmo, ¿no? Con recursos Todo públicos. con recursos públicos, todo lo Ah, que se trataba, y todos los días en las sesiones de asamblea era pedido de cambio en el orden del día para criticar al gobierno, para atacar al gobierno, de todos los estilos que usted quiera hablar, desde las carreteras en cada provincia del no país, perdían, no se perdón, perdían una oportunidad. no perdían una sola oportunidad. Los temas como de la ex esposa del expresidente Daniel Noboa, Los eh, llevaron a la asamblea. la llevaron a la asamblea. Entonces, Claro. todo era con el afán de atacar al gobierno, usar la Asamblea Nacional, el tema hasta de la Universidad de Santo Domingo, hasta nos llevaron a una reunión de la Asamblea en Santo Domingo, los Áchilas, todo el mundo a moverse allá Para demostrar que ellos habían para, gestionado. para querer demostrar que ellos eran los dueños Cuando del eran los proyecto. enemigos que toda la vida se opusieron a Correcto. eso. Hace pocas semanas llevaron a toda la asamblea, quisieron llevar a toda la asamblea a Esmeraldas, ¿no? Por A el tema del Esmeraldas, derramamiento del del crudo, para crudo. hacer todo un escándalo en Esmeraldas y decir que Y aquí le está salió la el tiro por la asamblea. culata ahí. Perdón. Ahí le salió el tiro por la culata. Claro, Porque claro. es tremenda farra que se pegaron las autoridades. Al En final Esmeraldas. muchísimos no nos prestamos para ese juego y no fuimos a Esmeraldas porque sabíamos exactamente cuál era el juego de la presidencia. Después, viéndose que no tenía quórum, decidió habilitar la conexión virtual para que participemos en esa sesión llevada a cabo en Esmeraldas, porque a pesar de las amenazas, porque Todos son gastos enormes. sí, Todo es un gasto enorme. y además con la amenaza, ¿no? Con la amenaza de que vamos a ser multados, vamos a ser sancionados los que no asistan a Esmeraldas. Bueno, la mayoría de la asamblea no fue a Esmeraldas, ¿no? Se vio obligada para poder instalar la sesión, faltando un par de horas, porque no había suficientes asambleístas de Esmeraldas, se vieron obligados a abrir la conexión virtual, ¿no? Entonces, bueno, los que estábamos en Loja, en Quito, nos conectamos virtualmente. Pero fue todo un desastre otra vez, ¿no? Usar a la Asamblea Nacional para debatir los temas con Esmeraldas, ¿no? Otra vez beneficios a las provincias del norte y todo el escándalo del derramamiento de crudo. Todo era Y luego en la noche politizado. les salió mal porque se fueron de farra, básicamente los de la RC, que son básicamente ellos los que estuvieron en Esmeraldas, y Y el pueblo, pues, hubieron videos, entonces claro. más bien le salió, como usted bien dice, hasta el tiro por la culata, pero así, todos los temas en el día a día eran única y exclusivamente para atacar al gobierno. No se tenían leyes, tantas leyes que están en el pleno de la Asamblea, en las comisiones, simplemente se bloqueaban iniciativas que provenían de grupos distintos a Revolución Ciudadana. El proyecto de ley que yo presenté, que ahí está, que es un proyecto realmente importante,
para mejorar la administración de los GATS. No quiso dar paso nunca la presidenta de Revolución Ciudadana de la Comisión de los GATS, porque no venía del sector al que ellos representan. Entonces la Asamblea ha sido utilizada muy mal los últimos meses, al menos diría. Ese daño lo hizo el Partido Social Cristiano también, ingeniero. Sí. Bueno, y no le quite la responsabilidad a la propia ADN, ¿no? Porque yo recuerdo aquí con usted conversamos desde el primer día. Yo no me uní al grupo mayoritario el primer día, y ADN me había invitado, tengo que ser claro, a que sea incluso parte de la bancada, y yo le dije con claridad, miren, yo voy a apoyar lo que yo pienso que debo apoyar por el país. Queremos que le vaya bien al gobierno, pero yo no voy a ser parte de esta mayoría, porque yo no puedo votar por el correísmo. Y usted ve, yo no voté por la señora Viviana Veloz para vicepresidenta de la Asamblea. Anótese un café ahí. Así fue. Así fue. Entonces, he sido coherente en mi actuación. Después ellos mismos se dieron cuenta que fue un error haberle entregado al correísmo tanto poder en la Asamblea Nacional. Esto después se volvió un dolor de cabeza para el gobierno, un infierno para el gobierno. Era un infierno. La Comisión de Fiscalización, la Comisión de Justicia del Estado, la Comisión de los GATS mismo. Pero fíjese que teniendo todo eso no les dio resultado. Fíjese, ¿cómo será cuando la justicia adivina y todo? Es implacable, es irreversible, ¿no? Porque yo creo que no hay peor actitud que uno puede tener en la vida que el querer mostrar una imagen distinta de lo que uno es. Uno tiene que defender la autenticidad de quién es, cuáles son las cosas que uno defiende. Ellos han sido cuestionadores, críticos, por ejemplo, de la dolarización, desde hace 20 años. La vida entera. En todos los foros que usted puede haber escuchado, escritos, artículos, conferencias internacionales, todo lo que usted quiere, ¿no? Y de pronto aparece diciéndole al país que ellos quieren poner una reforma constitucional para poner la dolarización en la Constitución de la República. ¿Quién les va a creer? O sea, estaban simplemente disfrazándose de corderitos en el tema de dolarización, digamos, cuando son el lobo que quiere comerse al dólar, ¿no? Entonces, eso el país no les va a creer. Entonces, o sea, no se tragó el cuento el pueblo ecuatoriano. Creo que el país no se tragó el cuento, exactamente, ¿no? Entonces quieren crear estas imágenes forjadas, desnaturalizadas, con lo cual no se va a poder engañar a la gente. Al final yo creo que la gente tiene una capacidad de percepción, una capacidad de percepción muy alta. Y la gente no se deja engañar tan fácilmente, ¿no? Exactamente. Si usted presenta un proyecto de ley para limitar la libertad de cultos religiosos, pues ellos saben, todo el país sabe que estamos hablando del correísmo, que no le gusta la libertad, que no le gusta que le critiquen. Ahí estaba la ley de comunicación, la ley de libertades religiosas, la ley de control del mercado, todas esas leyes, ¿no? Pero era como un oxímoron, porque todo lo que decía libertad era exactamente lo contrario. Exactamente. Es lo que le dije. El nombre no tiene nada que ver con el contenido del proyecto. Nada. Libertad de expresión era justamente para coartar la libertad de expresión. Claro. La libertad de cultos era exactamente para sancionar a los curitas, multarlos, por si acaso no se alían. Y todo fue por vendetta, por unas... creo que fue en su homilía, un curita de Cuenca, sí, que hizo dijo alguna cosa y le cayeron y le caen con toda la ley y todos, y ellos solo fueron a la venganza. Claro. Entonces el pueblo no cayó en el juego, dice usted. Claro, no cayó en el juego. Su clara vinculación con Venezuela, con el régimen dictatorial, asesino, como es el de Maduro. Dictador, es un régimen criminal, ¿no? Que se mata a la gente por oponerse a su gobierno. Claro. Encarcela a miles de jóvenes por salir a las calles a protestar, como es en Cuba igual, ¿no? Entonces, y obviamente que se robaron las elecciones de Venezuela de la manera más flagrante, más clara, más evidente. Entonces, esa defensa al régimen de Venezuela, por supuesto que también les va a hacer daño, y el país sabe con quién están vinculados. Hay un sabio refrán que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Ando con tu hermana. Entonces eres mi cuñado. Bueno, eso sí es una cosa. La última pregunta, ingeniero. Ya sé serio, pues. La última pregunta. ¿Qué opinión le merece a usted a propósito de esto? Que los alcaldes de las ciudades más grandes, más pobladas del Ecuador, alcalde de Quito, alcalde de Guayaquil, prefecto de Pichincha, prefecto de Guayas, prefecto de Manabí, apoyan al gobierno.
pero Han reconocido el triunfo. apoyan el triunfo, reconocen, pero se desmarcan de su línea editorial política, ¿no? Pero de manera flagrante. Fíjese que lo que dice Pavel Muñoz, que le quedan los días contados también, porque en Quito están este rato muy estimulados. En Quito están muy estimulados porque bueno, el 70% vota por Noboa. En consecuencia, los días los tienen contados Pavel Muñoz, que ciertamente debe ser uno de los peores alcaldes que haya tenido la capital de la República, que hasta ahora no da pie con bola. Se parece a una que yo conozco, pero que no quiero decir su nombre. Ingeniero, ¿qué opinión le merece? Entonces Pavel dice, yo asistí a la tarima, me subí con ella, pero nunca sabíamos que iba a decir esas sandeces. O sea, ¿cómo va a desconocer esto? Nosotros somos demócratas, dice, me disculpan, pero yo caí en la trampa ahí. Yo fui amigablemente a solidarizarme, a apoyarla para que todo haya terminado y sale diciendo que no van a reconocer, entonces yo me abrí. Lo dice Pavel, pero ¿qué opinión le merece de todos estos alcaldes? Y lógicamente pues se sumaron muchísimos más alcaldes del territorio ecuatoriano y la situación quedaron ahí bastante mal parados, pero su opinión es fundamental. Yo pienso, doctor, que la razón no pide fuerza. Así de simple. Es decir, hay cosas que uno se va ya contra la naturaleza. Y tarde o temprano eso le hace quedar en ridículo. Tarde o temprano. Y hay gente que sí tiene un poquito de capacidad para razonar, para mirar las cosas por encima del fanatismo. Del fanatismo, exactamente, de las visceralidades, ¿no? De estos líderes extremos que solamente, me imagino que habrán pasado un momento bochornoso, porque también me refiero al expresidente Correa, tiene mucha connotación internacional, la tiene, me imagino que a todos sus amigos socialistas del Grupo de Puebla les habrá dicho, ahora ya ganamos, recuperamos del Ecuador. Claro, no te y entonces preocupes. para él debe ser humillante lo que ha pasado, y entonces... metan la plata aquí, que ahora aquí recuperamos el Ecuador y tenemos otra trinchera. Claro, ¿no? entonces, Pues, claro, al quedar en ridículo con una pérdida tan clara, tan contundente, devastadora, políticamente la hablando. irracionalidad que a veces supera la capacidad de mirar la claridad de las cosas, les lleva a asumir posiciones que muchos dentro de la RC seguramente dicen, estamos haciendo el ridículo, ¿no? Entonces, prefieren un poquito sostener su espacio, como usted bien dice en el caso del alcalde de Quito, que Quito ha dado una demostración muy clara. Miren, Pichincha creo que se ganó Noboa 62-38, me parece, pero sí, en Quito es más alto, todavía Quito debe ser 70-30. Sí. Entonces, y él tiene que enfrentar un proceso de revocatoria como que se está organizando. Claro, es que es un mensaje implícito. Va a tratar de paliar, ¿no? Es un mensaje implícito para la prefecta de Pichincha, que literalmente ya no tiene ningún apoyo en Pichincha. Entonces, si no tiene apoyo, van perdiendo apoyo, ya les dice el pueblo, no tienen apoyo, en consecuencia no tienen aspiraciones políticas para el futuro. Mira, una mujer que pudo haberse proyectado, que ella pudo haber sido la candidata a la presidencia, doña Paola Pavón. Anótenme un voto ahí para doña Paola Pavón. Yo lo hubiese apoyado porque es una mujer que viene de las entrañas populares, que es más fogueada, es más sacudida, es más dedicada, ¿no? Es más destacada que se puede. Pero claro, la camisa de fuerza que tienen no les deja. Exactamente. O sea, ellos tienen ahí, como usted bien dice el nombre, es una camisa de fuerza, es un líder. El expresidente Correa, del cual no pueden desprenderse, porque así mismo como es la fortaleza de ellos, también es su propia tumba, al mismo tiempo. Pero se están yendo los asambleístas ya. Ya habrán asambleístas que empiecen a mirar para otro lado. 8. Así vi la noticia, sí. Vamos a ver, ¿no? Si 8 que les agradecen los servicios, le dice gracias hermano por haberme apoyado, pero me voy, y se han ido. Y vendrán más. Y es seguramente al interior de la RC debe haber mucha gente que no compartía la decisión de haber puesto como candidata presidencial a Alicia González, porque el expresidente Correa, es lo que ha priorizado, lo que ha privilegiado es la absoluta sumisión, ¿no? Él no calificó méritos. Pero utilizaban eufemismos. A la sumisión le llamaban lealtad. Claro.
claro. Sí, hay formas de disfrazar las cosas y de poner otro nombre, como hablábamos hace un momento. Ley de libertad de culto religioso. Ese era el brete nomás. En el fondo era todo lo contrario. Entonces, lealtad, eso no tiene nada de lealtad, todo lo contrario. Lealtad más bien es de quienes les han dicho las cosas quizás de frente, que les han cuestionado, que siempre creo que le hace falta mucha autocrítica a la RC. Es un partido importante, no se puede desconocer. Pero si ellos hicieran una autocrítica al interior, si se alejaran de los extremos populistas que han quebrado países, seguramente podrían tener un mejor futuro político. Exactamente. Y hay gente allá adentro que seguramente sí lo ve con claridad. Exactamente. ¿No? Y ahora que han pasado las cosas que han pasado, dicen, señores, este es el error que hemos cometido. Y van a empezar las divisiones, los cuestionamientos. Veamos qué pasa, ¿no? Que se alejen de los tóxicos. De los fanáticos hay líderes intensos que y son tóxicos. tóxicos. Gracias, ingeniero.